¿Cómo están ustedes? Hola, Yo César. estoy aquí de bolsito porque hace frío, ¿ya? Sí. Hasta mi gata tiene frío, está hecha una bolita ahí encima de un cojín. Bueno, tenemos unos temas entretenidos hoy día, interesantes. Vamos a hablar de RN y de Chaguán, ¿ya? De su nuevo presidente y lo que le ha pasado. El problema entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, en que se han creado expectativas, por un lado positiva y por otro lado un poco de vergüenza o rubor, ¿ya? El tema, y pegado a eso, el tema de la gente de derecha que va a votar por Boric para dejar para afuera a Jadwe, que ha creado mucho resentimiento el cuento de Jadwe. Y después el aumento de homicidios que está habiendo en general en Chile, acaso pandemia, que no es el único país que lo está sufriendo por lo demás, ¿ya? Y el tema de la Araucanía que supera la imaginación de cualquier cosa cruel que uno pueda ver. Así que démosle. Mira, bueno, Chaguán creyó que, bueno, RN es un partido, y siempre lo hemos hablado, que es un poquitito, es desordenado, ¿ya? Entonces tuvimos el caso Desborde, que es una creación de Carlos Larraín y Sebastián Piñera, por un lado, y ahora RN con Chaguán, que es un senador, por Valparaíso, que le ganó a Lavín en su minuto, ¿ya? O sea, es un buen candidato, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en RN? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué opináis del error que cometió? Bueno, primero creo que fue un error que todos, yo no me las doy de experto político ni nada, sino de ciudadano que pretende estar informado, y vi lo que había dicho y dije, va a quedar la cosa. Y no había pasado ni 2 minutos y quedó la cosa. Y además le reventó primero a él, porque era la mejor forma de joder a sus propios candidatos, o sea, convencionales. A la propia lista de la gente de derecha que está dentro, esto la mataba. Hay que recordar que el ambiente dentro de la Convención Constitucional, y esto está en los diarios, pues, es antipartido. Por todos lados, es gente que se siente elegida para representar al ciudadano común, pero no a los partidos políticos. Sabemos, ¿y viste que él había nominado a Lucho Mayol para que fuera el vocero, y Lucho Mayol mandó una carta diciendo que él no está ni ahí? No, sí fue de terror, pero además, ¿sabes lo que me preocupa, César? Más allá de la torpeza, porque hay veces que uno va en la dirección correcta, pero dice las cosas en forma torpe, es que me quedó la impresión de que el senador Chaguán no entiende lo que está pasando en Chile. Es otro más de la larga lista de gente de todos los colores políticos que no entiende. Él tendría que echarse para atrás y al revés, decir lo opuesto. Nosotros como partido le garantizamos toda la independencia a la gente que salió elegido con nuestras listas, para que busquen acuerdos y hagan lo que estimen pertinente. Si para eso fueron elegidos, son soberanos, no existen órdenes de partido en esta materia, etcétera, etcétera. Así que lo primero, conceptualmente, yo te diría que es de las metidas de pata más toscas y más tremenda, que va a seguir cobrándole la cuenta, le hizo un daño a su gente, que le van a seguir cobrando la cuenta. Piensa que estamos encima, el 4 de julio parte la convención, entonces estamos encima. Bueno, así que fuera de eso, a mí me preocupa el tema de fondo, César, es que uno tiene la sensación, de afuera, obviamente, que RN es desordenado, pero está controlado por unos pocos. Sí. Y aquí hay unos poquititos detrás. Se menciona siempre a Carlos Larraín, a veces a Andrés Alamán, otras veces a Piñera mismo, pero que hay un grupo de gente que por detrás maneja los hilos del poder, como era antiguamente, César, como era cuando nosotros éramos jóvenes. En los años 60 los partidos se manejaban así con grupitos, ¿no es cierto? Víctor García Garcena y 3 o 4 más del Partido Nacional, en el PC eran 3 o 4 tipos también, PS para qué decir, pero era un grupito chiquitito que controlaba. Eso yo creo que le va a hacer mal a RN, creo que le hace mal a la derecha. Estamos viviendo tiempos en que tienes que alinearte con una cultura horizontal de participación y no con estas estructuras verticales, ¿no es cierto? Que están pero además, Juan Pablo, si tú tuvieras ese compromiso, ¿ya? Lo dejáis en secreto, no, y actúan, o sea, pero ¿cómo se te ocurre revivir la CODE? O sea, volver 60 años atrás es una locura. No, pero además esta frase que dijiste tú, esto de decir, y empoderado Mayol, ¿cómo es? Dijo, lo nominado.
Lo he mandatado. Me manda. Lo he mandatado. No, yo que estuvo de verdad de las metidas de pata, piensa que ni siquiera es asumido todavía. Es de las metidas de pata más groseras, pero yo creo que puede traer secuelas. Una de las cosas que está por verse, César, es cómo va a funcionar y cuánta cohesión va a tener el grupo de gente que salió bajo el alero de partidos de derecha, sean militantes o independientes. ¿Qué va a pasar con figuras como Cristian Monkever, a propósito? Que es uno de los cuales le hizo muchos años. Yo conozco a Cristian, no lo conozco demasiado, pero lo conozco y es un tipo de trato fácil, es un tipo que no tiene problema de relacionarse en forma horizontal con la gente. Y yo creo que si uno lo hubiera dejado tranquilo a Monkever, probablemente hubiera podido insertarse bien, pero con estas cosas se produce un desparramo. Oye, y Chaguán no comentó algo después. Sí, sí, ¿no? dijo que empezó la típica cosa que lo habían entendido mal y trató de echarse para atrás, pero no tenía vuelta, se lo dijo en forma tan clara y tan rotunda. Y como dices tú también, pues, oye, y si esto fuera cierto, ¿por qué lo está diciendo? ¿Qué tendría que hacerse Claro, en todo caso? Que no hay para qué sacarla, nada, pues estamos de acuerdo y cuando llegue el minuto votamos juntos, pero chao, ¿no? Mira, él cometió un error, además citó el grupo donde yo trabajo, al grupo de independientes no neutrales, que somos gente de centro izquierda, ¿no es cierto? Y ahí no había alcanzado a publicar esto y salió una de nuestras líderes naturales, que es la Patricia Politzer, que dijo que era mentira esto, cosa que es cierto, más que nadie nos había contactado a nosotros, pero además dijo, nosotros vamos a dialogar, pero vamos a dialogar para cambiar cosas, no vamos a dialogar para mantener el status quo, dijo. Y le pegó un portazo tremendo. Entonces, sí, pues es lo que tiene que ser. ¿Cómo se le ocurre? Pero, sí, en fin. no, muy mal. Muy mal. Oye, y vamos ahora a la oposición, que hay un lindo round entre la democracia cristiana y el PS. Y también entre Boric y Jadwe. A mí me gustaría que lo tocarais los dos. ¿ya? Yo he visto gente de derecha que le da tanto susto Jadwe, que dice yo prefiero votar por Boric y que prefiero que gane la... O sea, se podría producir como el fenómeno Orrego, ¿ya? No, yo creo de que, gente de derecha votando por Boric. Así que dale, o sea, miremos primero lo de la de CPS y después vamos al otro. Sí, el problema de la DC con el PS es como el manual de todo lo que no tienes que hacer ahora. Y de nuevo todo esto por la prensa, César, ¿eh? Porque por último, esto fueron cosas que se filtran. Oye, por detrás se dijeron, no, se mandan los recados por los diarios. Esto es lo que produce distanciamiento por parte de la gente. Yo soy en lo personal partidario que ahí hubiera una primaria por razones obvias, pero en todo caso no es para estar hostigando y jodiendo por la prensa a la presidenta del Senado por el tema. Negócialo por debajo, velo, etcétera, pero no empiecen a hacer estos emplazamientos y estas declaraciones como toreándola efectivamente, como dijo un demócrata cristiano, como toreándola por la vida de decir, oye, y yo creo que ella le tiene miedo y empezar a picanearla, pero ¿para qué? Si son del mismo sector, tienen que empujar en la misma dirección. Entonces, yo creo que lo hizo muy mal la gente del PS y la respuesta de ella, yo la hallé terrible. O sea, creo que aquí partió muy mal el PS, pero la respuesta de Yarna Proboste rompió, además, con una cosa que creo que ella no lo pensó. Ella se había levantado desde que entró como presidenta del Senado como una persona que aglutina, que ella no produce diferencia, que ella ordena, es capaz de explicar, dialoga, y mandó esta respuesta descalificadora, pero tremenda. Que es decir, pero no, espérate, yo he estado tan desenchufado trabajando, Juan Pablo, que explícame qué dijo. Yo mira, empezaron, todo esto parte con una declaración de Carlos Montes en la semana, en que Carlos Montes dice, ¿no es cierto?, que le mete el dedo del ojo y le dice, ¿sabéis que aquí yo creo que la senadora Proboste tiene miedo o una primera persona que no quiere? Alguien dijo otra cosa después y ahí la senadora Proboste ya se nota que estaba con la mostaza en la cabeza porque ya le contesta duro a Montes y le dicen, mire, el senador Montes ha dicho otra cosa, esto es mentira, y ya le salió a contestar que tú decís, ¿para quién le contesta? Pero después de eso, sigue esta presión durante la semana y antes de ayer ella sale con una frase diciendo, y hay gente que me está, y en un tono irónico además, hay gente que está presionando para hacer una primaria y gente que ni siquiera ha ganado nunca una elección, dice ni siquiera de presidente de junta de vecinos, porque efectivamente la candidata del PS, ¿no es cierto?, claro, es una persona que ha tenido cargos de designación y no se elegía. Pero eso es una tremenda descalificación a ella,
que tú dices, ¿cuál es la lógica? Eso está bien que se picó, pero ¿por qué por la prensa? ¿Por qué no por debajo? Pero además es rayarse la pintura sola. Si ella vuelve a ponerse en la posición de que es conciliadora, ¿no es cierto? Que ella es la que es capaz de aunar y de una especie de Michelle Bachelet 2, pero demócrata cristiana, tú le dices, oye, pero un momentito, usted acaba de meterle el dedo en el ojo a su contendora. Y además siguió una cosa muy desagradable. Mira, ¿sabes lo que me sonó? Como pelea de colegios, una cosa muy rasca, como pelea de colegios. Detrás apareció ¿cómo se llama? La candidata del PS, Paula Narváez. doña Paula Narváez, sale ella sacándose una foto y diciendo aquí con orgullo, con una señora X en el sur donde estaba presidenta de una junta de vecinos, y no le contestó porque ironizó de vuelta. Un espectáculo patético que yo creo que la señora Juanita y sus hijos miran esto y confirman por qué no quieren saber nada con los partidos políticos. Dime una cosa, ¿y esto podría llevar a un desencanto del PS y que en la guerra Boric-Jadwe, que hay amigos míos de derecha que dicen que como total en la derecha son más o menos todos iguales, ellos van a ir en la primaria a votar por Boric por miedo al tema Jadwe, y que ahí se adhiera parte del mundo socialista? A ver, lo primero, ¿no es cierto?, un conflicto de interés, lo conozco poco, he estado con él un par de veces, me lo conozco poco, pero yo soy partidario Boric, ¿eh? Así que todas mis opiniones están Sí, tú dijiste por eso. que lo iba a invitar, ¿ah? Dijiste Sí, que lo iba a invitar. sí, se me olvida y creo que no voy a pescar además, pero no importa. Lo concreto es que desde mi posición, yo creo que ese riesgo que tú planteas es muy real. Creo que Gabriel ha cometido algunos errores, a mí no me gustó mucho cómo participó en el debate, ni el tono general, pero tiene gestos que son heavy. Gabriel es un gallo que lo vimos todos siendo joven como es, pero lo vimos todos firmando los acuerdos y tratando de institucionalizar el conflicto, a pesar de que el PS le saca, Y pagó el costo, pagó un tremendo costo, pero además fue valiente porque además de su propio partido se le fue en contra. Bueno, así que yo creo que él es un buen tipo y es un tipo que yo creo que es, si ya así como está de moda ser de centro derecha, socialdemócrata, yo creo que Gabriel, siendo de izquierda, yo me siento muy interpretado con él en este sentido, que siendo de izquierda, él sabe que tiene que trabajar con gente de centro. No es de esa izquierda hegemónica que dice yo voy a trabajar solo, sino que tengo que trabajar con gente que piensa parcialmente distinto, pero tiene una mirada país parecida a la mía. Y por lo tanto tiene mentalidad de frente popular, tiene mentalidad de coalición. Esa es la forma que él trabaja. Versus Jadwe, que yo creo que trata de irse, que creo que tiene el mismo olfato político Jadwe que tiene Lavín desde la izquierda, que hay que irse a que pelotear la cosa de centro, pero que se le sale la cosa hasta media matona que tiene de repente, media prepotente, un poco soberbia. Bueno, y está cableado de marxismo-leninismo, uno se olvida de eso. Sí, pero mira, yo que conozco el PC por dentro, históricamente el PC también ha tenido muchas figuras históricas que eran la tolerancia en sí misma, no solo, no te voy a nombrar intelectuales o artistas, sino que uno piensa en el mismo Milla, el senador Milla de la época de la Unidad Popular, y eran gallos dialogantes, nunca partidarios de la violencia, era una línea del PC completamente distinta a lo que es o lo que fue el PC después de que se acercó mucho a Cuba y se fue por la vía armada. Pero mira, sin entrar en ese detalle, en lo concreto, yo creo que eso es un error concreto de Jadwe, porque le deja el espacio completo a Boric. Y efectivamente lo que tú estás planteando es el riesgo. Nadie le ha dado tanta importancia como tuvo al tema de Orrego. Orrego debió haber perdido. Sí, bueno. Orrego debió haber perdido. Porque las comunas del rechazo salieron en masa a votar. Orrego, y eso puede repetirse porque la gente como que no le toma el peso, pero las comunas del rechazo, unidas a Providencia y parte de Ñuñoa también, es mucha gente, son muchos votos, que si salen a votar pueden mover la aguja claramente en uno u otro sentido. Entonces yo creo que a propósito de Boric, que se ve y se nota que él trabaja en coalición, que es un izquierdista más humilde, que no pretende tener la verdad de todo y que está dispuesto a trabajar con gente de centro, etcétera, como lo ha hecho, yo creo que estos pequeños errores que ha cometido, y en el tono sobre todo, esta cuestión de ponerse un poquitito soberbio de Jadwe, yo creo que existe ese riesgo. No sé cuánto voy a jugar, pero yo creo que por lo menos
yo he hablado con incluso amigos míos de izquierda que están preocupados por las cosas que ha dicho, o, mire, tengo amigos de izquierda judíos, César, y que están ¡Oh! aterrados con el tema de las Sí, historias de él claro. cuando joven y las cosas que aparecieron y el apoyo a Hamas o no sé qué historia que cuentan ahí, no sé si será cierto o no, pero ahí hay otro tema que va en la misma línea. Una línea, tú sabes que hay palestinos que claro, que son contrarios a las violaciones de los derechos humanos que hace el Estado de Israel, pero que no son antijudíos. Y hay otros palestinos que más allá del tema del Estado de Israel son antijudíos. Y acá yo creo que él ha dejado ahí una zona ambigua y que es peligroso porque está lleno de gente izquierda de la colonia judía, repleto. Sí, po. Ah, no, no Oye, son bueno, todos de piensa tú que derecha. el Partido Comunista de la Unión Soviética en su inicio eran casi todos judíos. Y no pregúntale a Hitler No, por qué era anticomunista. Po. Si él decía, claro, acuérdate que el comunismo era una manipulación del sionismo internacional. Po. exacto. Oye, pero para resumir este capítulo, yo te diría que entre lo de Chaguán, lo de la ADC y el PS y lo de Boric Jadwe, lo que nos demuestra es la falta de líderes que tiene la política chilena. O sea, antes, oye, que estaba Allende, Frei, Tomic, Alessandri, estos mismos viejos que tú cuentas, que eran pesos pesados. Yo me acuerdo de esa de Villa con Sergio Nofre Jarpa cuando trató de Quiltro al gallo del partido, porque ellos eran los pesos pesados, ellos eran los pesos novantes, ¿no es cierto? Bolodia Y Tate, el boy aquí, mismo. Po. claro, aquí estamos viendo puros Quiltros, weón. Ese es el problema, Sí, ¿ya? es muy Es un cruzado. quiltrerío. Y por eso que a la gente no le gusta, weón. Mira, a mí, dentro de mi sector, me provocó una sensación tan desagradable esta pelea entre el PS y el ADC. Piensa en la historia, piensa en el contexto. Esto se da en un contexto en que el PS trata de joder a la ADC a espaldas de la ADC, ¿no es cierto? Llegando a un acuerdo con el Frente Amplio, lo sabotea el Frente Amplio al final, se quedan en el aire y tienen que devolverse para atrás y no son. Uno tiene derecho legítimamente como ciudadano, César, a decir, pero ¿cómo nos va a dar gobernabilidad a esta gente que no son capaces de ordenarse mínimamente entre ellos? Y ahí es donde, ¿cómo pienso a propósito de la política es un arte en muchas cosas? Tú tienes que saber distinguir las cosas que haces públicamente de las cosas que haces privadamente. Tú puedes presionar por debajo, ¿no es cierto?, al RN, la UDI o al gobierno, pero es distinto salir a pegarles por la prensa. Es como, por eso digo, es como pelea de cabros chicos. Entonces, eso yo lo hallo que muestra lo mismo que tú dices, muestra la falta de oficio, falta de dirigentes que entiendan lo que está pasando. Al final, no hay que olvidarse, y esto lo venimos hablando hace años, que esta mala calidad cruzada de las dirigencias políticas daña a todo el sistema político. O sea, Así la es. metida pata de Saba Chaguán jode a todos. Esta trifulca entre la DC y el PS públicamente daña todo el sistema político. Entonces, yo creo que es una pena y sobre todo en un momento en que a uno le gustaría que sanamente, claro, haya espacio para los independientes en la convención, pero que los partidos también tuvieran su voz. Po. Oh, pero si tiene, a ver, en las democracias debe haber partido. Así es. Si no, es una locura. Si no, no funciona. Así es. Pero vamos a otro tema, ¿verdad? Que es un tema que es internacional, pero que ha llegado a Chile, que es con la pandemia, del aumento de la criminalidad y en particular del homicidio. Y que tú además me comentes un caso que es increíble, que fue lo que sucedió en la Araucanía, donde están unidos bandidaje, drogas, armas, y se va armando una cosa muy siniestra y de gente capaz de hacer cosas realmente, o sea, horribles, o sea, cosas que pocas veces se ven, digamos, es como el asesinato de la Sharon Tate con los demás, de gente que está completamente fuera de sí. Sí, mira, lo primero como contexto, esto es como un laboratorio sociológico, como un experimento, porque tú dices, ¿qué pasa si a una comunidad X, Estados Unidos, no sé, Argentina, Chile, Francia, cualquier país, que tiene sus ritos, tiene sus defectos, pero tiene sus rutinas, que los mantiene unidos, de repente llego y sin decir la huevada, le altero las rutinas, a todos. Le altero las rutinas y le daño su sociabilidad. Sabe que usted, para bien o para mal, usted está acostumbrado a ir al colegio, sus hijos, usted ir a trabajar, en todas partes del mundo, les voy a bloquear eso. Y todo el mundo ha señalado que era esperable un aumento de la ansiedad, un aumento del deterioro de la salud mental.
Pero lo que nadie previó, que fuera tan rápido, porque fue a los pocos meses, es que en general empezaron a aparecer estadísticas en Francia, en Estados Unidos, en diversos estados y en Chile, de que empezaron a subir las tasas de homicidio. El homicidio es un delito que es muy indicador de los niveles de violencia en la sociedad, no solo porque es la expresión máxima de violencia, sino porque es muy difícil ocultar el delito. Puede, pero muy raro. No, Claro, no tiene cifra negra. Y por lo tanto, cuando tú sigues la cifra de homicidio, a diferencia de la de robo, que tú no sabes si se están denunciando todo o no, lo normal es que los homicidios se denuncien. Entonces es una cifra que uno tiene que seguir. Y en Chile, que veníamos con una tendencia a la baja tremenda, nosotros estábamos con los homicidios casi a la altura de Canadá, ¿ah? 700 y menos homicidios en el año, una cifra muy razonable de homicidios para un país de 19 millones de habitantes. De repente empezamos a mirar las cifras y bajaron los delitos. Mira, o sea, el aumento doble. Bajó el número de delitos porque hay menos circulación de gente, hay menos robos porque hay menos gente circulando. claro, hay toque de queda. Claro, y todo el cuento. Pero aumentaron los homicidios y en forma brutal. O sea, en Chile han aumentado más de un 30% según las cifras que... ¿Y son intrafamiliares, Juan Pablo, o no? No, la mayor, a propósito de que ya vamos a entrar en el tema de Temuco, o sea, de Temuco de la Araucanía, hay algo que tiene que ver con la parte de violencia intrafamiliar, pero en mi opinión el mayor salto en todas partes del mundo está dado con la delincuencia pseudo organizada o delincuencia organizada. Hay más homicidios relacionados con drogas, más peleas entre pandillas, y esto es distinto al tipo que va y roba algo, ¿no es cierto?, o comete una pelea pasional, sino que aquí lo que empieza a producirse es que el umbral de contención de la violencia desaparece. Bueno, en Estados Unidos ha aparecido mucha estadística, ¿eh? El estado de Connecticut, Nueva York, California, y hay estados que casi han subido en un 50% en un año, 50% de un año a otro, las cifras de homicidio. Entonces hay algo de esto que nos ha dañado las estructuras sociales que nos contienen. Y por eso que te hablaba de el afectar las rutinas, afectar los ritos, porque le afectaste la rutina a todo el mundo, incluyendo al traficante de droga, se le afectaste a los hijos del traficante de droga, a las comunidades mapuche, a todo el mundo. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir igual que antes? No, la tesis que yo te propongo es que vamos a salir distintos. Así como yo creo que detrás de la pandemia anterior gigante, la de 1918, ¿no es cierto?, la gripe española, está lleno de cosas que cambiaron. Si tú miras, algunos sociólogos por ahí te muestran cómo cambió la asociatividad, cómo cambiaron prácticas médicas, en fin, distintas cosas. Y yo creo que aquí vamos a salir distintos y tenemos que estar preparados, vamos a salir más violentos. Porque las tasas, cuando suben, no es cosa de llegar y bajarlas. Aquí te empiezas a acostumbrar a la violencia. Empiezas a acostumbrarte a decir, oye, ¿cómo hay una persona que en el centro de Santiago la quemaron viva? La quemaron viva. Se ha normalizado la violencia. O sea, a ver, desde el estallido aquí mismo para adelante, ¿no es cierto? Ya no es sorpresa que quemen un bus, no es sorpresa que asalten un supermercado, no es sorpresa que los narcos anden disparando en sus barrios. O sea, se ha normalizado. Yo creo que subió el espacio permitido de violencia. Y metiéndome al tiro, César, al tema de la Araucanía. El tema es bien preocupante desde hace rato. Bueno, tú me has escuchado que yo hace años... Había mucha gente que hablaba en la zona de que aquí había terrorismo más narcotráfico, que es una unión habitual en el mundo, porque para financiar la guerrilla necesitáis ingresos. Y eso es lo que pasó en Colombia y ha pasado en otras partes. Mira, yo no todavía creo que no hay terrorismo en la Araucanía, creo que hay mucha violencia, obviamente. Todavía no creo que hay terrorismo, pero hay mucha violencia. En general, no sé si tú te acordás de eso, pero yo soy cazador, me gustan las armas, entiendo de armas. Y yo siempre estoy atento a qué tipo de armas se encuentran. Y en general todavía siguen encontrándose, tú miras, y son escopetas, son revólveres, o son rifles de caza. Y una mini Uzi, ojo, una mini Uzi. No, sí, hay algunas, pero lo normal no es que encuentres armamento de guerra, sino que lo normal es que encuentres armamento propio del campo que alguien se robó o lo usa para dispararle a otra persona o un carabinero de guerra. Pero en general, fíjate, la mayor parte siguen siendo escopetas o rifles de caza o revólveres, incluso más que pistolas. Bueno, pero dejando eso de lado, lo que pasó en la Araucanía es un reflejo de algo que también está como en los manuales. Cuando pasa este periodo de confusión, es evidente que algo va a cambiar en la Araucanía.
¿no es cierto?, que va a haber reconocimiento de los pueblos indígenas, que vienen cambios estructurales. ¿Viste que les dimos paliza a la izquierda? Sí, pues, obvio. Notable, bueno, acuérdate de las votaciones de Pinochet en la Araucanía. Si es por algo, la izquierda nunca ha entendido en Chile, por lo menos, nunca ha entendido el fenómeno indígena bien. De hecho, alguna vez lo hablé con un loco y le pregunté, oiga, pero ¿cómo era la relación de ustedes en el tiempo de la UP? Me dijo, pero si para la UP existían los campesinos y los obreros, pero no existían los mapuches, po. Entonces, pero sí es cierto. Entonces, de hecho, yo creo que Pinochet fue el primero. Yo tengo recuerdos, ¿te acuerdas? Unas fotos del Mercurio viajando al sur y juntándose con una cantidad de loncos grandes, y él vestido, ¿te acuerdas? Como mapuche. Les dieron propiedad privada sobre las reducciones. Claro, entonces él les prestó atención, mal o bien, pero les prestó atención donde la izquierda chilena, y para qué decir el resto del Estado chileno, pero no les prestó atención. Bueno, en lo concreto... Pero vamos al crimen ese, porque por eso, yo creo que a ti te toca ver cosas macabras, te toca ver cosas terribles, y a mí me gustaría saber qué piensas, por qué, de dónde sale. Mira, lo primero, déjame describírtelo casi criminológicamente. Lo que se ve es un grupo organizado, que es muy común en Chile, una familia, en torno a una familia, y que a veces son narcos, a veces son un grupo, antiguamente era de determinadas poblaciones en Santiago, de la zona sur, cerca de la periferia de La Legua, en la cual era gente que se dedicaba a robar autos, pero es un grupo de personas que desarrollan conductas delictuales y están vinculados familiarmente. Pero en Chile teníamos la norma en general y se ha ido perdiendo solo en los últimos años, que incluso si tú formabas parte de ese grupo, hay ciertos mínimos de violencia que no se ejercían. Siempre que matabas a alguien tenías un motivo. No había excesos de violencia, porque además esto era con la lógica obvia, si no voy a traer mucha atención, esto es malo para el negocio. Esta pérdida, lo primero que uno ve acá es que aquí hay un grupo de personas, todo informado por la prensa, nomás no tengo ninguna información distinta a la que hemos visto todos, pero mirando la prensa da la impresión que es un grupo de personas que están involucrados en actividades delictuales, probablemente relacionados con droga o alguna cosa similar, que tenían estas armas y que entonces se produce una cuestión que es típica de estos grupos que son como proto-bandillas, en la cual alguien va y les roba las armas y lo toman como una ofensa personal y que tienen que marcar territorio de vuelta. Entonces no se trata solo de que lo mismo que pasa con algunas bandas de narcotraficantes, no se trata solo de recuperar las armas que les robaron, que parece que eran como la mafia. Igual que la mafia, el tema es marcar territorio. Y por lo tanto, aquí nosotros tengo que recuperar 2 escopetas y 2 revólveres, creo que eran o algo similar, sí, sino que tengo que escarmentar para que nos tengan eso es el paso previo al crimen organizado. Entonces, lo terrible, tú sabes lo que me importa a mí la causa de los pueblos indígenas en Chile, lo que hay terrible es que esto, imagínate el daño que le hace a los que están peleando legítimamente por los derechos de los pueblos indígenas. Los junta con delincuencia violenta, se acerca a los estereotipos, ¿cachai? O sea, es feroz, pero yo creo que es propio del nivel de desorganización que hay en la zona, y esto, tienes un Estado que genera vacío de poder, y que al mismo tiempo cuando interviene de repente tipo Catrillanca, interviene pasándose de largo también. No sabe el Estado intervenir en la forma adecuada. Pero esto, fíjate, esta cuestión yo creo que te permite separar a los que están en una posición más lógica, sí, de los que están en una posición distinta. No, sí, claro, pues, por mucho que yo defienda a los pueblos indígenas, estos son delincuentes comunes que tienen que ser sancionados de la forma más estricta, tremenda, porque además le han hecho un daño a todo el mundo. Están estigmatizando la región. Tú cachai que se está transformando como una especie de frontera como de Far West. Entonces uno dice, voy a ir de vacaciones para allá, no, porque ahí pasan cosas raras. Descuartizan gente ya. Queman casas con gente adentro. Entonces yo creo que eso le causa un tremendo daño. Yo espero que ahora esto se tranquilice, pero yo creo que es un pasito previo al crimen organizado, César. Y lo que dices tú es tal cual, y lo que lo denota es el tema de esto de no solo quiero las armas, aquí lo voy a torturar, lo voy a descuartizar, voy a hacer todo para marcar terreno para que me tengan pánico. Claro. Y participando la familia completa, hermanos, una señora. No, y fue atroz porque se autodenunciaron después, porque se dieron cuenta de la barbaridad que habían hecho. Ahora, lo increíble es como el ser humano de repente en un ambiente es capaz de hacer cosas impensables en la normalidad, ¿ya?
Bueno, acuérdate de las guerras, pues César, si las guerras son la mejor demostración de que yo puedo ser una persona recivilizada y me ponen un uniforme, me adoctrinan un poco la cabeza y soy capaz de descuartizar a alguien. Pues. No, pues tú eres capaz de matar a alguien en la guerra. No, ¿ya? Incluso con bombas, pero... Está bien, pero era para matarlo y punto, no era para torturarlo. En la guerra del Pacífico no, estoy de acuerdo contigo que esto pasa de largo. Estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Y además son cosas que justamente, y lo digo con respeto, pasaban en otros países de América Latina. Voy a irme al caso más extremo, no sé, Guatemala, El Salvador o México, pero que en Chile estas cosas no pasaban. No. Y no nos podemos... Creo que es muy preocupante, muy preocupante, y muestra una vez más, lo hemos hablado 100 veces, la ineficiencia del Estado para prevenir estas cosas. Estamos llegando tarde en todos los casos. Es triste el cuento, pero así es. Terrible. Oye, démosle. Película y oye, vi Line of Duty, estupenda. Muy buena. Tu recomendación. No, muy buena. ¿Y a qué nos traes ahora? Mira, ahora te les traigo, déjame a propósito seguir con el mismo tema, una serial que está en Amazon Prime, que se llama Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía. A propósito de uno de los fenómenos más interesantes que está archiestudiado de crimen organizado en Estados Unidos es cómo surgieron las pandillas de motociclistas. Esta es la historia de una pandilla motociclista, relatada por dentro, y que refleja cómo se van organizando y las lógicas internas de una pandilla en Estados Unidos, un país desarrollado, que usa la violencia y cómo funcionan como una especie de contracultura al interior de la sociedad norteamericana, que es libertaria y todo el cuento, y funcionan con sus propias reglas y con la violencia por delante. Y al que le interese meterse ahí, es muy bonita la serie desde el punto de vista de bien, muy realista, pero además tiene toda una discusión filosófica de cómo parten estas cosas. Estas cuestiones, César, tan estudiadas, partieron después de la Segunda Guerra Mundial, en que devolvieron a las tropas de la Segunda Guerra, venían muchas muy traumatizadas, y les gustaba mucho que andaban en moto, y quedaron esas motos, las vendieron baratas del ejército, y se empezaron a juntar estos tipos que venían de vuelta de la guerra en California. Así surgen los ángeles del infierno, los Hells Angels en California, y empiezan a juntarse y a armar su propia cultura y empiezan a añorar la violencia, y es el surgimiento de las grandes pandillas. Oye, Juan Pablo, te voy a decir una cuestión. Yo viajando de vuelta del Cañón del Colorado a California con señora y guagua, hija, me pasaron por el lado de estas pandillas y te da mucho miedo. Mucho. Da mucho miedo. Mucho miedo. Así que les recomiendo que la miren, es muy chora, la serie está muy bien hecha, tiene varias temporadas, y es mirar este fenómeno por dentro, y uno empieza a entender por qué hay gente en Chile que se mete dentro de pandillas. ¿Por qué lo hacen? A propósito de los apegos, de cómo se generan los apegos. Y libro, una cosa que este es un recuerdo, esta es una especie de homenaje a mi padre, porque yo cuando era chico veía este libro puesto en los anaqueles de mi papá y me llamaba la atención. Tenía una tapa en la primera edición, esta es una edición un poco distinta, en la primera edición de este señor, que es un personaje extraordinario en Curso de Malaparte, muy complejo. Se llamaba Kurt Zuckert, era hijo de alemán, pero criado en Italia, de mamá italiana, y que odió a su padre y odió a los alemanes, siendo él fascista originalmente. Él fue partidario de Mussolini, después se pelea con Mussolini, sacó un libro famoso que era esta técnica para un golpe de Estado, a propósito de atacar a Mussolini. Pero este libro es maravilloso, lo escribe, él es periodista en ese momento, corresponsal del Corriere y de la Sera en la campaña rusa, con las tropas italianas y las tropas nazis, cerca de Smolensk, en la Segunda Guerra. Escribe haciendo eso, este libro que se llama Caput, roto, ¿no es cierto? Y con una tesis terrible. ¿Tú sabes cuál es la tesis del libro? Es una novela, la recomiendo encarecidamente a los que les gusta la Segunda Guerra Mundial. La tesis de él, y lo dice él expresamente en el prólogo, la tesis de él es que Europa estaba podrida y tenía que autodestruirse para surgir sana. Pero de terror, pero gran novela. Pero una profecía. El Curso de Malaparte. Oye, yo tengo de película La Última Danza, que es la historia de Michael Jordan. Véanla en Netflix porque
¿Qué tal? Realmente es una danza, o sea, tú ves como el tipo flota en el aire, se cambia la pelota de mano, le emboca, y cómo fue toda su historia, y las de sus compañeros de equipo en los Bulls. ¿Ah? O sea, y con películas antiguas y todo, pero que igual es una danza, o sea, uno no sabe cómo, en qué minuto toca el suelo él. Sí, son como muy artistas, entretenido. ¿Ya? Y de libro ya estoy más fome, mucho más fome que tú, pero me estoy leyendo los ensayos controversiales de Thomas Sowell. ¿Ya? Él trabaja en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. Es un liberal, o sea, el sentido liberal de derecha, digamos, ¿ya? Moderno, y que trae ensayos muy interesantes para la gente que quiera ver argumentos a favor del mercado, de la libertad, de la moral, además. Es muy, muy, muy atractivo. Hay que ver, sí. Por algo recomendamos lectura. En estos tiempos de cambio, todos tenemos que leer mucho, hay que aprender mucho. Aprovechemos. Bueno, ya, pues. Estamos listos. Te toca a ti ser torturado la próxima semana. Ya, ok. Que estés bien. Chao, cuídense.